Hola traders, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Bueno, en este módulo vamos a hablar un poquito sobre los brokers que hay en el mercado, ¿sí? La oferta que tenemos hoy en día a la hora de depositar nuestro dinero para operar. Bien, nosotros vamos a tener tres tipos de brokers, que son los ECN, Market Maker y los STP. Bien, a ver, lo que les quiero dar es una opinión acerca de mi experiencia. Yo opero desde el 2015, entonces ya tengo como una experiencia, una vasta experiencia en tipos de broker que te puedo decir cuáles son buenos para mí y cuáles no son buenos para mí. Bien, ahora, ¿cuál es el gran problema de elegir mal el broker? Que vas a tener problemas de retiro, que las regulaciones no son las acordes, entonces tu capital va a estar en riesgo. Por eso es importante, y es muy importante en realidad, saber con quién vamos a trabajar. Nosotros, como te decía, vamos a desarrollar en este módulo cuáles son las características de cada broker. Bien, nosotros el broker market maker, que es el único broker que yo no recomiendo. Bien, ¿por qué? Porque las operaciones que vos hagas van a estar dentro de la propia mesa del broker. Es decir, que cuando vos ejecutes una operación vas a ir directamente contra el broker. Bien, si vos ganás, el broker pierde. Si vos perdés, el broker gana. Esa es la ventaja que tiene el broker market maker contra vos. Es decir, que para esto tienen un montón de estrategias. Por ejemplo, una de las cosas que te suele suceder es que te corren los stop loss. Es decir, si nosotros, por ejemplo, que usamos stop loss de 3 a 10 pips o a 8, ¿qué pasa? Nos van a correr los stop loss y vas a cerrar, por ejemplo, en 15 pips. Entonces, tu gestión monetaria no va a estar acorde porque ellos mismos van a correrte los stop loss. O, por ejemplo, manipulan los spreads. Bien, entonces, nunca elijamos un broker market maker, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta que es un broker market maker? Tienen algunas características como muy particulares, como por ejemplo que los depósitos son muy pequeños, de 10, 15, 20 dólares, y pueden abrir cuentas de micro lotes. Normalmente un broker ICN no tiene ese tipo de ofertas, ¿bien? Tienen muchos bonos, y esos bonos tienen a su vez subcláusulas ocultas, como por ejemplo duplicar la cantidad de capital, o que si ganás también se retira parte del bono y una parte de la ganancia va para la compañía, o tenés que cumplir un cierto porcentaje para poder retirarlo. Entonces es como bastante complicado, ¿bien? Y las regulaciones obviamente están casi nulas, ¿bien? Normalmente tienen mucho apalancamiento, como por ejemplo 1 en 1000. Un broker que te puedo decir que es market maker es Liberty Export. A ver, un broker ECN que para mí son los mejores, el broker ECN es o sea, las operaciones van directamente a la mesa de negociaciones. Si vos ejecutás una posición y esa va directamente al mercado, vos ahí ya no hay conflicto de interés. Vas a estar en el mercado real. La operación se ejecuta en el mercado real. Bien, ¿cuál es la ventaja de un ECN? Que el split es sumamente bajo, casi inexistente. Por ejemplo, yo trabajo con Multibank y tengo zonas de split como 0,2, por ejemplo. Ni siquiera llega al 0,5 pips, ¿ok? Entonces, el broker ECN lo que también te garantiza es la ejecución inmediata. Es decir, que cuando vos apretes el clic de buy o de shell, la operación se va a ejecutar inmediato, no tiene delay, no tiene, a ver, entra enseguida porque la cantidad de liquidez o la profundidad del mercado es muy amplia. Entonces, es muy conveniente usar un broker ECN. Bien, ahora, ¿cuál es la contra del ECN? Que generalmente los depósitos son considerablemente más altos. ¿Ok? Pero tienen muy buena regulación, casi no existen bonos. Por ejemplo, Multibank, que es uno de los que yo trabajo, no ofrece bonos. Después, como te decía, las regulaciones son acorde. La ganancia del broker va a provenir básicamente de la comisión de la operativa, ¿ok? Y no prohíben ningún tipo de estrategia. Es decir, vos podés poner un stop loss de 4 pips y no va a haber problema. Ahora, ¿qué pasa con un broker que no es ECN? Como por ejemplo un market maker. Cuando vos quieras poner un stop loss a 3 pips, te va a decir que el precio está demasiado cerca del stop loss. Entonces no te va a dejar. Bien, eso es lo que tiene de malo un broker market maker. Y después está el broker STP, por ejemplo, que es muy parecido, solo que los depósitos son un poco menores y el split puede variar. Es decir, que el broker STP, si bien es muy parecido porque inyecta la liquidez, no tiene tanta
profundidad de mercado como un ISIN, ¿bien? Pero de cualquier manera no tiene un conflicto de interés porque las operaciones siguen estando en el mercado real con el proveedor de liquidez, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la contra? Que pueden ampliar un poquito los spreads y de ahí residen sus ganancias, además de la comisión, ¿no? Además de la comisión que tienen por cada lote operado, que es muy, muy, muy parecido al, al ECN. Ok, ahora, en mi experiencia, como yo te decía, yo particularmente uso dos brokers. O uso Infinox, o que es bastante más nuevo, o uso Multibank. IC Market, por ejemplo, también es una plataforma súper, súper recomendada. Está hace muchísimo tiempo. Ahora, ¿por qué yo elijo Multibank? Porque para mí también es muy importante que a la hora que yo tenga un problema, tenga una respuesta rápida. Es decir, yo me puedo contactar con alguien que habla español por WhatsApp y ellos te responden. Y te responden rápido, te responden a las 24, 48 horas como máximo. En lo particular, yo he tenido problemas y en el mismo día me han solucionado el inconveniente. Entonces, para mí, a la hora de depositar nuestra plata, ¿no? Porque convengamos que le vamos a depositar nuestra plata, es muy importante contar con un soporte adecuado. Esto es todo lo que yo tengo para darles hoy en este capítulo y como te digo, va orientado a aquel que recién está empezando y a mí me hubiese gustado que toda esta información hubiese estado en el 2015 cuando yo arranqué. También les voy a dejar por acá arribita un, un video de cómo analizar en TradingView, bien, y cómo anclar las herramientas importantes, cómo dejarlas predeterminadas, como para que el análisis sea mucho más rápido y mucho más fácil. Eso una vez que ya inicien en el broker, pueden analizar en TradingView, que para mí es una de las mejores plataformas para operar por la comunidad y por la practicidad que tiene esta plataforma. Así que nos vemos chicos, síganme para más consejos, chau chau.